Bien, mis amados hermanos, gracias por la oportunidad que tenemos de congregarnos aún a través de nuestros hogares, por estos medios. Gracias por las bendiciones que el Señor nos ha dado y podemos disfrutar del gozo de juntarnos a través de estos medios. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Queremos que preparen sus corazones para recibir el mensaje que Dios tiene para nosotros. Dios le bendiga a todos, mis amados hermanos. Amén. Una oración en este momento pidiendo tu gracia, la gracia de Dios con nosotros. Oremos. Amante Padre, en este momento, Señor, consagramos este tiempo para tu gloria. Queremos, Padre, que los corazones que están listos para escuchar tu palabra y para adorarte y engrandecer tu nombre, Padre, sea un tiempo de bendición y edificación. Y que en todo sea tu nombre alabado y exaltado. Gracias por esta audiencia que está en sus casas. Señor, a través de los diferentes medios, pedimos tu bendición para ellos también. Que la buena mano tuya sea con ellos, para que tengamos oídos prestos para oír tu palabra. Gracias, Señor, por tu siervo que la va a exponer. Gracias te damos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. La Biblia dice en Efesios capítulo 4, 2 y 3, dice que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu y el vínculo de la paz. Que Dios nos ayude a eso, amén. Que Dios nos ayude a mantener esa unidad en Cristo Jesús. Él es más grande de lo que usted y yo podemos imaginar, amén. ¿Cuántos creen que es un Dios grande, todopoderoso? Rey de reyes y Señor de señores. Pues Él es aún más grande que eso. Vamos a cantarle al Señor todos juntos.
Señor Jesús. Cada día tu nombre bendeciré, morar en tu gloria y esplendor, en tus maravillas me brindaré, de tu gran poder proclamaré, de tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos el Salvador, que vino y del pecado nos libró. Llenas nuestras vidas, pues siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Tú eres grande, tú eres grande y digno de alabar. ¿Cuántos saben que Él es grande? Amén. Digno de toda gloria y de toda honra. Su nombre es Cristo Jesús. A Él exaltamos y a Él alabamos. Amén. Oh Señor. Si usted lo cree, lo va a decir conmigo bien fuerte. Él es más grande de lo que imagino. A ver, iglesia. Porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Eres grande. Amén. Él es digno de toda gloria y toda honra. Como iglesia fuimos llamados a estar unidos en Cristo Jesús. Amén. Fuimos llamados a estar unidos en armonía y humildad. Por gracia somos redimidos para su iglesia edificar. Un espíritu, una fe, un bautismo, un Señor, es nuestro clamor en un mismo corazón. Como tú eres uno
servirnos en su misión y ser un eco del Evangelio y así cumplir su comisión. Un espíritu, una fe, un bautismo, un Señor, es nuestro clamor en un mismo corazón. Así, mi iglesia, como tú eres uno, haznos uno, Señor, unidos en un cuerpo, un reflejo de tu amor. En tu nombre guárdanos, guíanos y haznos uno. Decimos unidad. Como tú eres uno, haznos uno, Señor, unidos en un cuerpo, haznos uno. Como tú eres uno, haznos uno, Señor, unidos en un cuerpo, haznos uno. Como tú eres uno, haznos uno, Señor, unidos en un cuerpo, un reflejo de tu amor. En tu nombre guárdanos, guíanos, ¿qué? Y haznos uno. La Biblia dice en Filipenses capítulo 2 que Dios ha exaltado a Jesús hasta lo sumo y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2, 9 al 11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta los sumos y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, lo que están en los cielos y en la tierra y aún debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Le diré unos nombres de Jesús. Él es admirable, consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno, Emmanuel, que es Dios con nosotros. Él es Salvador, Redentor, Cordero de Dios, el camino, la verdad y la vida. Él es el pan de vida, la luz del mundo, el buen pastor, la resurrección y la vida, el alfa y la omega, Rey de reyes y Señor de señores, León de la tribu de Judá. Él es el Hijo de Dios, Jesucristo el justo, Santo y Redentor, el Mesías, el que pagó el precio por nosotros. Su nombre es sobre todo nombre. Ese es el nombre de Cristo Jesús.
Salvador Jesús. Amén. Él lo ha comprado con su sangre. Con tu sangre has comprado gente de toda lengua y nación. Toda rodilla a ti se doblará y toda lengua te confesará, Señor, has vencido la muerte y la maldad, y en victoria reinarás por siempre. Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración al Cordero que crucificado fue. Sea la gloria a su nombre, sobre todo sobre todo nombre sobre todo nombre sobre todo. Cordero de Dios, digno es de toda adoración, Señor. Santo, Santo, Todopoderoso, al Cordero que crucificado fue, sea la gloria su nombre, sobre todo sobre todo Dile, iglesia, una vez más fuerte: Santo, 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 Todopoderoso, digno es el de adoración al Cordero que crucificado fue, sea la gloria su nombre, sobre todo sobre todo nombre sobre todo nombre es el nombre de Jesús. Ante ti toda rodilla se doblará, Jesús. Gracias por permitirnos reconocerte ahora, Señor, en este momento. Porque la Biblia dice que un día todos tendrán que reconocerte como Señor y Salvador. Aun aquellos que no te ha confesado tendrán que reconocer que tú eres el Hijo de Dios. Pero nosotros que fuimos escogidos por ti, Señor, escuchamos tu llamado, tenemos solamente una palabra, y es darte las gracias. Gracias por el perdón de nuestros pecados, Jesús. Gracias porque a pesar de nuestra humanidad, a pesar de nosotros mismos, Señor, tú nos has perdonado y nos sigues perdonando cada día. En ti estamos seguros, Señor, y en ti nos refugiamos. Padre, quiero orar en este momento que si hay alguien que no te conoce, que pueda unirse a los millares que hoy declaran tu poderío, tu majestad. Padre, háblanos por tu palabra, Señor. Ha estado hablando a tu iglesia y te pedimos que tú continúes hablando a través del expositor de tu palabra a continuación, Señor. Gracias por el privilegio, Padre.
En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Dios te bendiga, iglesia. Qué bueno es estar una vez más aquí compartiendo la palabra de Dios junto a ustedes. La verdad que es un gran privilegio siempre estar juntos y así aprender de la palabra de Dios. La palabra de Dios es fuente de sabiduría y estamos agradecidos de que Dios en su gracia permitió que esta fuera revelada y que nosotros podamos aprender de ella. Ese es un gran privilegio. Cada vez, mi hermano, que usted tome su Biblia, recuerde eso. Es una bendición especial de Dios para su pueblo. La verdad que desde aquí es un poquito diferente en el día de hoy, ya que usted está en su casa. Y déjeme decirle, mi hermano, les extrañamos. La verdad es que nos gustaría que cada uno de ustedes estén aquí y le damos gracias a Dios porque nos permite que a pesar de todo lo que pueda suceder, ya sea en el weather, ya sea en lo que pueda suceder allá afuera, Él ha provisto medios para que de todas maneras su palabra pueda ser predicada y usted como su hijo pueda ser instruido en cualquier lugar donde esté. Pues bien, mi hermano, hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a aprender de usted y de mí y de nuestro trabajo en la iglesia. Hemos titulado este sermón en el día de hoy, Una perspectiva bíblica del servicio. Y para eso vamos a ir en nuestras Biblias, vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 30. Juan, capítulo 3, versículo 30. Es un versículo muy famoso. Y vamos a ver qué el Señor quiere enseñarnos hoy a través de este texto. Juan capítulo 3, versículo 30. Dice así, es muy corto, mi hermano. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Es necesario que Él crezca y yo disminuya. Oremos. Padre, gracias te damos en el día de hoy, porque tú nos permites, Señor, en tu gracia poder leer tu palabra y así aprender de ella. Prepara nuestros corazones y danos de tu sabiduría, Padre, para que nosotros podamos obtener la enseñanza que tú quieres darnos en el día de hoy. Oramos por cada uno de mis hermanos que están, Señor, en sus casas y que tú les sigas guiando y les sigas ayudando y que allí donde estén, juntos todos podamos aprender lo que tú nos quieres enseñar en el día de hoy. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Algo que todo aquel que profesa fe cristiana tiene en común es que creemos que existe un Dios creador. Y esta es la situación. Si no creemos que existe un Dios creador, entonces no creemos en su soberanía, no creemos en su palabra, no creemos con eficiencia en su Mesías y en su evangelio. Un cristiano genuino entiende que su vida está ligada a dos preguntas. Y estas preguntas son, ¿quién es Dios y quién soy yo? Dos preguntas plenamente importantes. ¿Quién es Dios y quién soy yo? ¿Por qué estas preguntas son importantes? Porque la percepción de la respuesta a estas preguntas que nosotros tenemos nos afecta en todo en nuestras vidas. Nos afecta en nuestra manera de pensar, nos afecta en nuestra manera de hablar, nos afecta en la toma de nuestras decisiones, nos afecta en qué prioridades tenemos y qué no es prioridad para nosotros y nos afecta también en nuestras relaciones. Todo esto de acerca de lo que es nuestra percepción, acerca de lo que es Dios y de quién soy yo, va atado a todo lo que nosotros hacemos. Entonces, su percepción y mi percepción acerca de lo que es la respuesta a estas dos preguntas, ¿quién es Dios y quién soy yo?, van a afectar toda área de su vida y van a afectar toda área de mi vida. La iglesia está conformada por todas las personas que han sido salvadas por el Mesías que el Dios creador soberano
ha enviado. La iglesia no es algo simple. Como siempre decimos, la iglesia es algo complejo. Y eso lo podemos ver en su composición. La Biblia nos dice que en la iglesia, en la asamblea de los creyentes, en la asamblea de los salvados por la sangre de Cristo, habrá creyentes fuertes y habrá creyentes débiles. Habrá creyentes que darán diferentes niveles de frutos. Habrá unos que darán a 30, habrán otros que darán a 60 y a otros a 100 por uno, de acuerdo a Marcos capítulo 4, versículo 20. Habrá personas en la iglesia de distintas edades, de distintas nacionalidades, de distintos trasfondos. Incluso la Biblia nos dice que dentro de la asamblea, congregados con la asamblea de la iglesia, habrá trigo y habrá cizaña. Y lo más impresionante de todo es que habrá cizaña, o si podemos decir impresionante, habrá cizaña que cree que es trigo. ¿Se dan cuenta lo complejo que es la composición de lo que es la asamblea de la iglesia? Alguien dijo, refiriéndose a la composición, un teólogo reconocido, dijo, solo Dios puede crear algo así y hacer que funcione. Hoy es nuestra meta que nosotros entendamos a través de las escrituras cuál es nuestro papel en cuanto al servicio en la iglesia del Señor. Como dije en un principio, la composición de la iglesia es una cosa compleja. Pero vamos a ver cómo las escrituras hizo algo muy especial. Nuestro texto dice, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Estas palabras fueron dichas por un hombre muy importante en las Escrituras. Y estoy hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista es un ejemplo de verdadera grandeza. Juan Bautista es un ejemplo de lo que es verdadera grandeza. En la Biblia, Juan no es un personaje el cual tiene tanto protagonismo quizás. No hay un libro de la Biblia llamado el libro de Juan el Bautista o el Evangelio de Juan el Bautista. Juan no escribió tanto, o quizás Juan no escribió en las Escrituras así como lo hizo Pablo, como lo hizo Pedro, como lo hizo Marcos, como se hizo en el Antiguo Testamento. No, Juan no. Incluso Juan es un personaje que esporádicamente aparece y desaparece en lo que es la contada de la historia o el relato de la historia de Jesús. Fueron en cierta manera contemporáneos. Ahora bien, ¿qué nos enseña la Biblia acerca de Juan el Bautista? Lo primero que tenemos que saber es que fue profetizado antes de su nacimiento. Fue profetizado allá en Isaías capítulo 40, versículo 3 y Lucas capítulo 1, versículo 13 al 17 nos relatan la profecía del nacimiento de Juan el Bautista. Otra cosa que vemos en Juan es que en su ministerio se basó en lo que fue llamado al arrepentimiento y fue conocido como aquel que preparó el terreno para el Mesías, de acuerdo a Mateo capítulo 3, versículo 1 al 6. Pero algo que hizo grande a Juan es que a pesar de la influencia que tuvo, no buscó su propio protagonismo. Y esto es algo muy interesante. Porque una vez que el Nuevo Testamento empieza a relatar la historia del Evangelio, donde se rompe el gran silencio profético de más de 400 años de historia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, Juan y Jesús son los dos personajes que prácticamente rompen este silencio. Juan inicia, Juan bautiza a Jesús.
Entonces, dentro de lo que es el relato de la historia, mi hermano, Jesús toma el protagonismo. Pero Juan es un personaje muy importante. Ambos tenían discípulos y fueron contemporáneos en cuanto a lo que es anunciar el evangelio. No hay muchas ocasiones en las cuales se narra bíblicamente que Juan y Jesús estuvieron juntos predicando en un lugar a la misma vez. Pero hubo una ocasión interesante en que esto sucedió. Vamos allá al Evangelio de Juan, capítulo 3, y vamos a leer los versículos del 26 al 30. Dice así: vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Paremos ahí por un momentito. Juan y Jesús, de alguna manera, se encuentran evangelizando y bautizando en lugares cercanos. Juan inicia primero, Jesús inicia después. Jesús, los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús se encuentran, imagínense, los discípulos de estos dos grandes personajes de la Biblia se encuentran y empiezan a tener ciertas discusiones acerca de algunos temas de predicación. Muy común, mis hermanos. Nosotros los seres humanos tenemos la debilidad de que nos gusta esto de crear ciertos conflictos por cosas que probablemente sean simples. Pues bien, aquí tenemos los discípulos de Juan, los discípulos de Jesús en una pequeña discusión, y eso no le gustó a los discípulos de Juan. Y algo, y algo interesante acerca de lo que es esto que sucedió aquí es que, si recordamos bien, Juan es quien bautiza a Jesús. Para algunos, es decir, para algunos, que Juan bautiza de alguna manera es después, está en segundo plano. Los discípulos de Juan vienen a Juan con una queja acerca de algo que está sucediendo con aquel que él bautizó allá en el Jordán y que el mismo Juan dio testimonio. Repetimos el versículo 26 de nuevo. Vinieron a Juan, los discípulos de Juan, y le dijeron: Rabí, mira, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Y Juan les respondió: ningún hombre puede recibir nada si no le he dado del cielo. Ustedes mismos me son testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. Aquel que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Por eso este gozo mío se ha completado. Y aquí viene el versículo que hemos leído desde el principio. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. ¿Se imaginan quizás la cara de aquellos discípulos de Juan cuando vienen a él con una forma de queja diciendo: aquel que bautizaste en el Jordán, del cual tú mismo diste testimonio, está aquí llevándote quizás la gente que tú le estás enseñando? Él también está allí bautizando. Y Juan le dijo: hey, cálmense, que ustedes saben muy bien que yo les he dicho a ustedes que yo no soy el Cristo, sino que simplemente yo vengo delante de él. Y hace una frase, hace una metáfora, hace una comparación muy interesante. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí le oye. Se alegra en gran manera con la voz del novio. Por eso este gozo mío se ha completado.
Juan el grande. Juan aquel que fue profetizado. Juan aquel que rompe el silencio profético de más de 4 siglos. Viene y dice en gran manera, muchachos, el protagonista no soy yo. El protagonista de la historia no soy yo. El que tiene la novia no soy yo. Yo soy el amigo que se alegra por el éxito del novio. Y por eso este gozo mío se ha completado. Por eso yo entiendo y estoy pleno y satisfecho ahora. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Él llegó, Él crece, Él es el grande. Yo voy disminuyendo, voy disminuyendo, voy disminuyendo. Pero del otro lado, Jesús acerca de Juan hace un testimonio impresionante. Lucas capítulo 7, versículo 28 en su primera parte. Oigan qué impresionante fue el testimonio de Jesús acerca de Juan. Les digo, dice Jesús, entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Wow. Les digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Palabras de Jesús. Juan, un gran hombre. Juan, el gran profeta. Juan, aquel que reconoció lo que todo cristiano debe reconocer en cuanto a lo que es su misión en la vida. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Es necesario que Él sea el protagonista y que yo no. Es necesario que yo aprenda a gozarme en que Él sea que crezca y no yo. Juan el Bautista nos enseña que servir a Dios es disminuir nuestro ego y engrandecer a Cristo. Es la voluntad de Dios, mi hermano, que nosotros disminuyamos nuestro ego y que engrandezcamos a Cristo, el único grande, el único protagonista, el centro de la historia, el protagonista de la palabra de Dios es Cristo, no yo. Mis hermanos, nosotros muchas veces buscamos nuestros propios reconocimientos, buscamos cómo engrandecer nuestro propio ego, pero lamentablemente para nosotros hay un solo protagonista y ese es Cristo. Buscar yo mi propia grandeza es una batalla vana, porque vano como hombre soy yo. Entonces, ¿qué tenemos nosotros como cristianos que aprender de Juan y qué tiene que ver esto con la iglesia? Mis hermanos, tenemos que entender claro que la iglesia es la obra de Cristo. Cristo vino y murió por su iglesia. Él se entregó a sí mismo por su iglesia. Él viene a este mundo en sacrificio por la humanidad y el fruto de ese sacrificio es su iglesia. No hay una manera en que nosotros podamos decir que amamos a Cristo y no amar a su iglesia. Muchas veces nosotros mismos pasamos la vida, pasamos mucho tiempo tratando de buscar una iglesia perfecta, la cual quizás sea digna de que yo esté. Una iglesia en donde todo esté en paz, una iglesia donde nadie falta, una iglesia donde todos son perfectos. Y pasamos buscando eso y criticando eso. Pues déjeme decirle, Cristo vino y murió por esa iglesia cuando esa iglesia no tenía ninguna manera de hablar de redención. Cuando esa iglesia era impura. Cuando esa iglesia
no era novia, sino conocida como una prostituta. Y él vino y se entregó por ella. Imagínense que él hubiese venido a buscar una iglesia perfecta. Pues no, mi hermano. Imperfecta así como es. Así Cristo la amó. Entonces, mi hermano, no podemos despegar a Cristo de su iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es el fruto del amor derramado de Cristo. La iglesia es el fruto de la gracia derramada de Dios. El despreciar la iglesia de Cristo es despreciar a Cristo mismo. Entonces, cuando yo pertenezco a una iglesia, yo tengo que saber que el líder uno de esa iglesia es Cristo. Que el protagonista es Cristo. Y que yo debo amar la iglesia donde estoy. Y que yo debo trabajar y servir en la iglesia donde estoy. Y esto es algo muy importante. Así como amar a Cristo es servir a Cristo, amar la iglesia de Cristo es servir a la iglesia de Cristo, en la iglesia de Cristo y con la iglesia de Cristo. Amar a la iglesia es servir a la iglesia. Mis hermanos, ¿cómo demostramos realmente que amamos a la iglesia? Como lo acabamos de decir, la respuesta a esta pregunta, ¿cómo entonces amamos a la iglesia? Sirviendo en ella y con ella. ¿Cómo demostramos realmente que amamos a la iglesia? Sirviendo en ella y con ella. La iglesia no es solo un lugar donde asistimos, mis hermanos. La iglesia no es solo un lugar donde esporádicamente, quizás una vez a la semana, nos congregamos. Así como hoy, ustedes no están aquí en el templo, están en su casa y eso es iglesia. La iglesia está compuesta por aquellos que son lavados por la sangre de Cristo, no importa dónde estén, si aquí en el templo o están en sus casas por alguna razón que lo justifica. Mis hermanos, amamos a la iglesia. Demostramos amor por la iglesia de Cristo cuando servimos en ella y con ella. Pero como dijimos al principio, la iglesia es un cuerpo complejo. Hay muchas personas de distintos trasfondos, de distintas formas, de distintos países, quizás muchas veces de distintos idiomas, de distintas edades, y todos forman parte de la iglesia de Cristo. Todos forman parte de la iglesia de Cristo. Mire cómo lo describe Pablo a los Corintios en la primera carta de Corintios, capítulo 12, versículo 18 al 19. Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros del cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y es aquí algo interesante, mi hermano. Algo muy interesante que a veces no tomamos en cuenta cuando miramos la iglesia. Todas esas diferencias que usted ve que hay dentro de la iglesia, Dios lo ha formado así para que la iglesia pueda funcionar como Él quiere que funcione. Y usted dirá, ¿cómo así? Imagínense que en una iglesia todos hiciéramos lo mismo o todos fuéramos iguales. Imagínense que todos fueran como yo. Imagínense que todos fueran como usted. Qué complejo sería todo. Pero Dios en su gracia nos ha hecho a todos diferentes y dentro de su iglesia nos ha puesto a nosotros con dones y talentos que Él ha colocado
según a él le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, si todos fueran como yo, entonces no sería un cuerpo. Entonces no sería un cuerpo. Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Para que seamos un cuerpo, tenemos que ser diferentes, unidos por un solo espíritu y unidos por una misma sangre, como un cuerpo. Como un cuerpo. La complejidad de la iglesia manifiesta la gran gracia de Dios en una manera que todos podemos ser un solo cuerpo, aunque seamos diferentes. Ahora bien, cuando hablamos de que es necesario que Él crezca y que yo mengüe, esa debe ser una verdad que tiene que estar en nosotros en todo lo que nosotros hacemos. Y cuando viene a la iglesia, es una pregunta que debemos hacer en cada cosa que hacemos. Cuando hago algo, estoy haciendo que Jesús crezca y que yo mengüe. Cuando hablo de la manera que hablo, estoy haciendo que Él crezca y que yo mengüe. Cuando sirvo a mis hermanos, estoy haciendo que Él crezca o que yo mengüe. O estoy siendo motivado por otra cosa. Servir a la iglesia no nos hace menos. Muchas veces nosotros creemos que cierto trabajo en la iglesia simplemente no van con nosotros. O no. O quizás simplemente venimos y asistimos a la iglesia y no tenemos ningún compromiso con ella en razón de que nos creemos que en vez de servir con la iglesia, debemos de ser servidos por la iglesia. Mi hermano, no. Los miembros de un cuerpo se sirven unos a otros, se complementan unos a otros. Es así como vamos lejos, colaborando unos con otros y amándonos unos con otros. Y sobre todo, sirviéndonos unos a otros. La grandeza no está en el reconocimiento. La grandeza está en que Él crezca y que yo mengüe. Que Él crezca y que yo mengüe. En una ocasión, Jesús está reunido con sus discípulos y de la nada, por alguna razón, Jesús se quita su manto, toma un lebrillo, toma un envase con agua y empieza a lavarle los pies a sus discípulos. Allí suceden ciertas controversias con Pedro en este caso, pero no nos vamos a desenfocar en lo que pasó con Pedro. Enfoquémonos en la enseñanza general que Jesús le tuvo a sus discípulos. Vamos a Juan capítulo 13, versículos 12 al 15. Juan capítulo 13, versículos 12 al 15. Entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo: ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y tienen razón porque lo soy. Pero si yo, el Señor y el maestro, le lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes hagan. Wow. Ustedes saben lo que he hecho, le dice él. Ustedes dicen y creen que yo soy su maestro, que yo soy su Señor. Y la verdad, lo soy. Jesús no fue menos Señor porque sirvió a sus discípulos. Al contrario, lo reconoce a Él como Señor. Ustedes me llaman Señor y Maestro y tienen razón porque lo soy. Pero yo, el Señor y el Maestro, le lavé los pies
ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Así como yo vine a servir, así ustedes se tienen que servir unos a otros. Y eso es dentro del pueblo, eso es la iglesia. Marcos capítulo 10, versículo 45, resume esta verdad. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Incluso la vida entregó en servicio. Ese es el ejemplo. Amar es servir. Amar a la iglesia de Jesús es servirle a ella y con ella. Mis hermanos, el amor no es solo un sentimiento, sino una acción. De acuerdo a Juan capítulo 3, versículo 18. El servicio es una expresión de humildad y gratitud. Cada creyente tiene un papel en la obra de Dios, el cual debe llevar a cabo. Y ser simplemente servido no es. Ser simplemente servido no es. Ahora bien, cuando llegamos al servicio, eso que hacemos como servicio, también tenemos que tener consideraciones, incluso cuando lo hacemos. La Biblia nos manda a hacer, pero también nos manda a hacer de la manera correcta. La Biblia nos manda que debemos servirnos los unos a los otros, pero de la manera correcta. No debemos servirnos por conveniencia, no debemos servirnos por reconocimiento propio, sino debemos servirnos porque nos amamos a nosotros en reflejo del amor que Cristo derramó por nosotros. Y amando la iglesia, que es la obra de Cristo, porque amamos a Cristo. Entonces, cuando hablamos de lo que es nuestro servicio, este debe ser con amor y no por interés personal. Con amor y no por interés personal. Por amor genuino. Por amor genuino. Porque amo a Cristo y amo a su iglesia. Porque amo a Cristo y amo a mis hermanos. Porque amo a Cristo y amo lo que Él ha hecho por mí y lo que Él ha hecho por otros. Filipenses capítulo 2, versículo 3. No hagan nada por egoísmo o vanagloria, sino con actitud humilde que cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Qué contundente es la palabra de Dios cuando habla de estas cosas. Es como si fuera la intención de Dios que no haya ninguna duda en el mensaje. Es como si fuera que la intención de Dios fuera, vamos a usar todas las palabras correctas para que cuando se diga no haya ninguna confusión teológica en esto. No haya ninguna confusión en cuanto a la traducción. No haya ninguna confusión en cuanto... El mensaje está claro. No hagan nada por egoísmo o vanagloria, sino con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importantes que a sí mismo. Mis hermanos, porque no se trata del reconocimiento de los otros. Se trata de que Él crezca y que yo mengüe, de que Él crezca y que yo disminuya, de que Él cada día sea más grande y yo cada día sea más pequeño. Mis hermanos, cuando servimos por amor, no esperamos reconocimiento de los demás. Puede ser que suceda, puede ser que los demás reconozcan mi servicio y eso no está mal. Pero eso no es lo que yo espero. Esa no es mi esperanza. Esa no es mi motivo. Eso no es lo que me trae satisfacción. Yo estoy reconociendo que lo único que quiero es que cuando yo hago algo, cuando yo sirvo a los demás en la iglesia, ellos puedan ver al grande y a mí, que no es importante que ni me vean.
que Él crezca y yo mengüe. Mis hermanos, muchas veces cuando viene al servicio nosotros perdemos mucho tiempo. Nosotros queremos tener ministerios en particulares, queremos tener que se tomen decisiones sobre nosotros de una manera casi extraña. Queremos que los demás sean que nos reconozcan. Nosotros nos hacemos un plan como nos hacemos planes de vida y decimos yo voy a comenzar, voy a entrar en esta iglesia, voy a empezar a servir en esta área de la iglesia y lo voy a hacer también que eso me va a llevar a tal otra área de la iglesia. Y hacemos nuestros planes porque queremos impresionar incluso a los líderes. Y perdemos el tiempo en eso, no sabiendo que la impresión a los líderes en sí no es suficiente, ya que es Dios el líder número uno de su iglesia y Él es el que pone a cada uno de acuerdo a la función. Lo leímos ahorita, de acuerdo a cómo le agradó. Dios puso funciones de acuerdo a cómo a Él le agradó en el cuerpo de su iglesia. Hay un ejemplo muy interesante en las Escrituras y es con el profeta Samuel. Samuel tuvo el privilegio de ungir dos de los reyes de Israel, los primeros dos reyes de Israel. Y ambos escenarios fueron escenarios distintos e impresionantes cada uno en sí. Cuando el pueblo de Israel se da cuenta que ya Samuel está envejeciendo, que está un poco ya anciano, empiezan ellos a preocuparse. Y entonces, ¿quién será el líder? ¿Quién será el líder? ¿Quién será el líder? Y van y le piden a Samuel que le ponga rey. Dios le dio un rey, para hacer la historia más corta. Y esta experiencia de elegir el primer rey fue muy interesante. Resulta que Dios le dice a Samuel, esta persona será el rey. Y sucede que esta persona, la cual fue elegida, que en este caso fue Saúl para cubrir esa función, tenía cualidades, ciertas cualidades que la Biblia resalta de una manera impresionante. Vamos allá a Samuel capítulo 9, versículo 1 y 2. Dice así, había un hombre de Benjamín que se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjaminita, un hombre poderoso e influyente. Se está describiendo aquí el padre de Saúl. Saúl venía de una familia directa, un hombre reconocido de la tribu de Benjamín y era un hombre poderoso e influyente en el pueblo de Israel. Este hombre, Cis, tenía un hijo que se llamaba Saúl. Y miren qué cualidades tenía Saúl. Saúl, joven, bien parecido. El hombre era buen mozo, era parecido. Pero no tan solo era buen mozo y de buen parecer. No había nadie más bien parecido entre los israelitas, dice la Biblia. No había nadie más hermoso como hombre que Saúl en todo el pueblo. Pero no tan solo era así. La presencia de Saúl era impresionante en sí. Miren, de los hombros hacia arriba, nadie sobrepasaba el tamaño de Saúl. Dice así, de los hombros hacia arriba sobrepasaba a cualquiera en el pueblo. El ver a Saúl era algo impresionante. En todo el pueblo de Israel era el más alto en tamaño, pero no tan solo era el más alto en tamaño, era el más hermoso. No había nadie como Saúl en hermosura. Y además venía de una familia influyente. ¡Wow! ¡Qué cualidades! Y a este hombre elige Dios para ser el primer rey de Israel. Todos conocemos que más adelante vemos a Dios rechazando el comportamiento de Saúl. Rechazando el comportamiento de Saúl. Y le dice Dios a Samuel, es hora de elegir
un nuevo rey. Imagínense, el primer rey le da a Samuel esta impresión. Hermoso, alto, de familia influyente. Ahora Dios le dice, ve allá a la casa de Isaí porque vamos a elegir un nuevo rey. Parece que Samuel, usando el mismo esquema anterior que usó cuando eligió a Saúl, le empezaron a pasar por delante los hijos de Isaí. Y dice la primera Samuel, capítulo 16, versículos 7 al 8. Cuando le pasaron el primer hijo, oye lo que dice. Cuando ellos entraron, los hijos de Isaí, Samuel vio a Eliab, el mayor de los hijos, y se dijo, ciertamente el ungido del Señor está delante de él. Cuando se eligió el primer rey, se eligió a alguien de físico impresionante. No es ajeno, la Biblia nos detalla más adelante que Eliab era un hombre de guerra. Eliab era uno de los hombres, incluso los hijos mayores de Isaí estaban en la guerra cuando mandaron a David a llevarle comida. No sé si usted lo recuerda. Los primeros hijos de Isaí eran hombres de guerra. Eran hombres preparados, eran hombres listos para la guerra. Cuando él vio a Eliab, ciertamente el ungido del Señor está delante de él, dijo Samuel. Y miren qué le dijo Dios. Pero el Señor dijo a Samuel, no mire su apariencia ni lo alto de su estatura, porque yo le he desechado. Porque no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Mis hermanos, muchas veces perdemos el tiempo en querer impresionar porque esto va por mi interés propio. La realidad es, mis hermanos, que esta no es la base del servicio. La base del servicio es que yo me goce donde esté y en lo que hago, porque sé que cualquier cosa que hago se me es dada por gracia y esa gracia que me es dada es grande, es enorme y que es un privilegio que dentro de esa gracia yo pueda hacer algo y que ese algo que yo haga sea para reflejar que Él crezca y que yo mengüe. Sí, mis hermanos, podemos desear el servir. Podemos desear el servir en otras áreas. Pero la realidad es que no puedo dejar que eso me amargue y me quite el gozo. Las cosas sucederán a su tiempo. Sí, están en el plan del Señor. Entonces, cuando yo sirvo por amor, el interés no tiene espacio, a menos que mi interés sea que Él crezca y que yo mengüe. El que sirve por interés se desanima si no recibe elogio. El que sirve por amor sabe que Dios es que recompensa. El que sirve por interés solo trabaja cuando le conviene. El que sirve por amor está buscando siempre una manera de reflejar la gloria de Cristo y que Él crezca y que yo mengüe. Entonces, ¿cómo reflejar nuestro amor a Cristo en el servicio? Bueno, cuando viene a estas cosas, hay situaciones que sí debemos evitar y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Cuando viene al servicio de la iglesia, tenemos que saber siempre que es Dios el que guía a su iglesia. Tenemos que saber siempre que es Dios que se mueve en su iglesia y que es Dios que organiza a su iglesia. Entonces, cuando yo voy con esa intención, tengo que tener cuidado con algunas cosas que puedan suceder.
Lo primero es, tengo que evitar tener una percepción errada de mí mismo. Porque ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Yo soy un pecador redimido por la sangre de Cristo, que solo puedo hablar de salvación por pura gracia. Que solo puedo decir que soy parte de su iglesia por pura gracia. Porque a Dios le agradó llamarme, porque a Dios le plujo en su sabiduría llamarme, no porque yo me lo merecía. Ese es quien yo soy. Y ese Dios que me salvó, como lo salvó a usted, le da a usted habilidades y dones para que usted pueda hacer y servir en su iglesia, en su tiempo. Pero nosotros debemos procurar servir la iglesia. Es nuestro anhelo hacerlo. Miren qué dice Romanos capítulo 12, versículo 3. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto concepto de sí del que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Leámoslo de nuevo. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto concepto de sí del que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Entonces, ¿cuándo puedo yo decir que tengo una percepción errada de mí mismo? Cuando pienso que merezco. Cuando pienso que por mi capacidad, cuando pienso que por mi capacitación universitaria, cuando pienso que por mi estatus social, cuando pienso que por yo ser de tal país, cuando pienso merezco tal cosa o merezco tal posición de servicio. Lamentablemente, mi hermano, en la iglesia domina la gracia de Dios. Es la gracia de Dios que pone en ti habilidades para que tú puedas hacer. Y cuando Dios decida en su tiempo, Él pondrá a cada uno en el lugar que corresponde. Y déjame decirte, mi hermano, en el lugar donde estás, si estás sirviendo a tu iglesia, es porque Dios allí te puso. Es porque Dios allí te puso en su gracia. Entonces debemos evitar una percepción errada de mí mismo. Lo otro que debo evitar es la disconformidad. Por lo general, la disconformidad sigue a una percepción errada de mí mismo. Una vez que tengo una percepción errónea de mí mismo, entonces llega a mí la disconformidad con la gracia que se me ha sido dada, como si esta no fuera suficiente. Estoy disconforme. Siento que merezco otra cosa. Ahora estoy disconforme con la gracia que se me ha sido dada, como si esta no fuera suficiente de parte de Dios. Porque aparentemente, según mi evaluación propia, merezco algo mayor. Colosenses capítulo 3, versículos 23 al 24. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor, no para los hombres. No necesitamos ser reconocidos por los hombres. No necesitamos ser aplaudidos por los hombres. Como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de herencia. Y esta es la aclaración más contundente del versículo. Es a Cristo el Señor a quien sirven. Es a Cristo el Señor a quien sirve. Entonces debo evitar tener una percepción errada de mí mismo. Debo evitar la disconformidad, pero también debo evitar la amargura, la fase 3 de este cáncer. Una percepción errada de mí mismo que me lleva a la disconformidad.
Entonces, cuando veo que no se mueven las fichas a mi favor para obtener lo que yo creo que merezco, llega la amargura. La etapa 3, como dije, de este cáncer tan dañino. ¿Cómo me doy cuenta cuando estoy en amargura? Bueno, veamos algunos síntomas. Sentirse no valorado o ignorado. Recuerden, mi hermano, que todo empieza con una mala percepción de mí mismo. Me siento no valorado o ignorado. Se me va el gozo para servir. Tengo conflictos con otros miembros o con mis líderes. Ahora sirvo por obligación y no por amor. Sirvo diciendo, porque si no lo hago, ¿quién más lo va a hacer? Me siento que estoy llenando simplemente un espacio porque ya no hay alegría en mí. Eso me lleva entonces a tener cansancio o drenación espiritual y también cansancio físico, porque no hay una cosa que agote más que la amargura. Empiezo a compararme con otros y siento que doy más de lo que recibo. La amargura. Hebreos capítulo 12, versículo 15 dice: cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ellas muchos sean contaminados. El gran problema de la amargura es que me desenfoca a tal manera que no veo la gracia que Dios me ha dado. Empiezo a menospreciar la gracia dada como si esto no fuera suficiente. La armadura nos ciega a la gracia que Dios nos da. Pensamos que no es suficiente y que merecemos otra cosa. Empezamos a ver la iglesia como si esta fuera una organización de hombres. Y como los hombres no me reconocen, eso me lleva a mí a una posición en la cual estoy cansado y, como dice el versículo, brotando en mí raíces de amargura. También otros son dañados porque mi amargura contagia a otros. Ahora, ¿qué dice el Señor acerca de lo que es servir en su casa? Salmo 102, 2. Sirvan al Señor con alegría, vengan ante Él con cantos de júbilo. Sirvan al Señor con alegría, vengan ante Él con cantos de júbilo. Mire, mi hermano, cuando usted sirve con alegría, no importa en dónde esté, su corazón está lleno de gozo. Y usted dirá, pero es un asunto de sentir. No, mi hermano, es un asunto de hacer pensando en que lo que yo hago debe hacer que Cristo crezca y que yo mengüe. Eso yo no lo puedo hacer amargado. Eso yo no lo puedo hacer amargado. Por eso Juan el Bautista decía, el yo ver esto que Él está haciendo completa mi gozo. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe, me alegro con Él. Mis hermanos, debemos trabajar en ello. Muchas veces, con el tiempo, las iglesias tienden a convertirse muchas veces hasta cierto punto apática. No se siente la empatía. Empiezo a verme yo solamente como el centro del universo. O siento que la iglesia debe servirme, o siento que la iglesia no me toma en cuenta, o siento que la iglesia me bloquea para que yo me desarrolle. Déjame decirte, quien es Señor y Dios de su iglesia es Dios. La iglesia es la obra de Cristo. Mi corazón se llena de gozo cuando sirvo con alegría. Es cierto, es buen deseo querer servir en otros lugares. Es buen deseo querer predicar. Es buen deseo querer hacer otras cosas en la iglesia. Eso es buen deseo. Pero hay algo importante que tenemos que entender, mis hermanos. Filipenses capítulo 2, versículo 13 nos explica esto de una manera muy sencilla.
porque Dios es quien obra en ustedes, tanto en el querer como el hacer, por su buena intención. Porque Dios es quien obra en ustedes, tanto en el querer como el hacer, por su buena intención. Esto es importante que nosotros los entendamos, mis hermanos. Dios pone en nosotros el deseo, pero no tan solo pone el deseo, sino que también pone el paquete completo. Él pone el querer, pero también el hacer, y como dicen otras versiones bíblicas, el poder hacer. Es Dios que provee ese deseo para que tú hagas, pero también provee todo en el camino. Dios te pone el deseo, Dios te prepara, Dios te capacita, Él pone el escenario, Él te elige y te confirma. Esto es. Todo lo provee Él. Muchas veces nosotros mismos nos sentimos menospreciados en alguna manera porque quizás yo tengo cierta educación que otros no tienen o yo tengo cierta habilidad que otros no tienen y yo veo que quizás la persona que lo está haciendo en ese momento en la iglesia no tiene las habilidades que yo tengo y yo pienso que yo lo podría simplemente hacer mejor. Ten cuidado. Ten cuidado. Es cierto, la iglesia es un escenario que el Señor lo compara como una viña en la cual la mies es mucha, el trabajo es mucho y los obreros son pocos. Esa es la definición de cómo es el trabajo de la iglesia. Y es cierto que en algunos espacios algunas personas se esfuerzan un poquito y quizás no son las más preparadas en esa situación en particular para hacer, pero eso no quiere decir que debe ser menospreciado. Eso no quiere decir que eso debe traer en nosotros la crítica y el menosprecio a esa persona o a ese otro hermanito que está haciendo ese trabajo en particular. Ahora, ten cuidado con la percepción de ti mismo. Ten cuidado en el creer que porque tú eres como eres, te lo mereces. Y déjame decirte, es Dios que trae en ti el deseo, pero es Dios que obra también en todo lo demás para que lo puedas hacer. A su tiempo, en su tiempo, porque es su iglesia y nosotros solamente somos miembros a los cuales dio en su gracia ciertas funciones para que nosotros podamos reflejar esto, que Él crezca y que yo mengüe. Y sí, mi hermano, hay áreas que continuamente debemos de procurar crecer. Debemos de procurar crecer en nuestro entendimiento bíblico, debemos crecer en fe, debemos crecer en santidad. Eso es parte de nuestra obligación y la Biblia nos motiva a ello. Pero eso no quiere decir que por el simple hecho de que vamos creciendo en estos aspectos, la iglesia debe estarnos moviendo de lado a lado como si fuéramos piezas de ajedrez. No, mi hermano, esto no es una empresa secular, esto es la iglesia de Cristo. Esto no es una empresa secular, es la iglesia de Cristo. Y así como Dios le dijo al apóstol Pablo que te baste mi gracia, nosotros debemos estar entendiendo claramente, plenamente, diariamente que es su gracia. Por tanto, como es su gracia, es Él que debe crecer y que yo menguo. Es Él que debe crecer y que yo menguo. Mis hermanos, Hebreos capítulo 11 nos da una lista de hombres llamados los grandes hombres de la fe. Empieza con Abel, va por Abraham, por Noé y todos estos hombres que fueron grandes en las escrituras. Pero al final de esta lista hay algo que llama mucho la atención. Hay una lista de hombres que solamente están conocidas como otros. Y dice así. Hebreos capítulo 11, versículo 36 al 38. Otros experimentaron vituperios y azotes y más
de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Y oiga el versículo 38, de los cuales el mundo no era digno, errando por desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Venimos con una lista de grandes hombres mencionados a través de todo el Antiguo Testamento. Pero estos otros son identificados con un rango que solamente se ve en estos versículos. Cuando se habla de ellos, se habla de su fe y no se habla de sus nombres, porque de estos otros fueron tan grandes que el mundo no era digno. Fueron tan grandes que el mundo no era digno. Pero sí se menciona su fe. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Entonces, mis hermanos, cuando hablamos del servicio, debemos servir con humildad. No buscar nuestro propio beneficio, sino edificar a Dios, que Él crezca y que yo mengüe. También debemos poner a Cristo como el centro. Recordar que todo lo que hacemos es para su gloria, no para nuestro reconocimiento. Y que cuando se hable de Él y no de mí. Y que si se habla de mí, sea para glorificarlo a Él. También debemos comprometernos fielmente, no servir cuando nos conviene, y que esto no dependa de nuestro estado de ánimo, sino de una tarea que tiene que ver con una acción y no con un sentimiento. Y hacerlo con alegría, porque cuando lo hacemos, Él crece y yo disminuyo. Servir al Señor con alegría, dice Salmo 102:2. Entonces, ¿qué debemos pensar cuando hablamos de servir en la iglesia? 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Pero cada uno ha recibido un don especial. Úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y lo repito. Según cada uno ha recibido, hermano, lo que Dios ha puesto en sus manos, hágalo para su gloria, según lo que ha recibido, el regalo que Dios ha puesto en sus manos, la manera que Dios ha puesto en sus manos para usted ser esa persona que glorifica a Dios y que Dios es glorificado a través de su servicio. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Mis hermanos, Dios es grande, yo pequeño. Mi afán es que la obra de Cristo crezca y que yo disminuya. Juan el Bautista nos enseña que servir a Dios es que Cristo y su obra crezca y no que yo sea el que sea glorificado y reconocido. Así como los grandes hombres de la fe, estos otros fueron calificados como que el mundo no era digno de ellos por lo grande que fuera en su fe. Así debemos nosotros procurar ser lo más invisible posible y que lo que se vea será Cristo. Amar a la iglesia significa servir en ella y con ella, servirnos unos a otros y servir en la comunidad donde estamos con la iglesia. No podemos decir que amamos a Cristo si no amamos a su iglesia. Si podemos disgustarnos con las diferencias entre unos con otros, puede ser. Si podemos estar en desacuerdo con algunas cosas que suceden en la iglesia, puede ser, pero no deje que eso mate su gozo, mi hermano.
porque su reconocimiento no viene de hombre, es a Cristo el Señor a quien servís. Dios nos llama a servir con humildad, amor y fidelidad. Entonces quiero cerrar, mi hermano, hoy poniéndole a usted un reto allá en su casa. Que usted se diga a sí mismo, voy a servir, voy a demostrar amor a Cristo y a su iglesia sirviendo con humildad. Eso es uno. Primer reto, voy a demostrar mi amor a Cristo y a su iglesia con humildad. Segundo reto, voy a dejar de lado cualquier interés personal y enfocarme en engrandecer a Cristo. Voy a dejar de lado cualquier interés personal y enfocarme en engrandecer a Cristo. Y el reto número 3 que dejo con usted, voy a buscar un área donde Dios pueda usarme en su iglesia, siendo yo canal para que Cristo crezca. Yo voy a buscar un área. Voy yo a parar eso de querer simplemente ser servido y yo voy a buscar un área para servir. Y usted dirá, pero aquí en la iglesia, ¿cómo puedo servir? Hay muchas áreas. Hay capacitaciones que quizás que tendrás que tomar. Hay procesos que tendrás que hacer y eso es bueno. Porque el afán de todos debe ser en servir en la obra de Cristo y así demostrarle al mundo la gran y preciosa obra que Cristo ha hecho. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra y te pedimos tu ayuda en el día de hoy. Ayúdame, Señor, a servirte con alegría. Ayúdame, Señor, a servir a tu iglesia con gozo y al hacerlo, Señor, que sea para glorificarte a ti. No buscar un reconocimiento propio. Gracias, Señor, porque tú nos pones ejemplo de ti mismo en el servicio. Gracias, Señor, porque podemos aprender de Juan el Bautista hoy que la meta final de todo creyente es que tú crezcas y que nosotros disminuyamos. Ayúdanos, Señor, y danos sabiduría. Gracias, Señor, te damos por tu iglesia y por las obras que tú haces en ella. Mis hermanos que están en sus casas, Señor, te pido por ellos. Sígueles cuidando y sígueles, Señor, ayudando en el entendimiento de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia.
se entona a un amor. Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Tú eres Rey de Reyes. Damos gracias al Señor por la palabra recibida hoy a través de su siervo, y ha sido edificante para todos nosotros. Gracias por ustedes que están en los hogares escuchando la palabra, que también han podido disfrutar de este hermoso sermón. Tenemos la gran bendición de poder servir al Señor a través de los medios que Dios, las puertas que Dios nos abre, los medios que Dios nos permite. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Yo voy a hacer una oración en este momento, dando gracias a nuestro Dios por la palabra. Amante Padre, gracias te damos por este tiempo en el que hemos escuchado tu palabra. Señor, Padre, que estas palabras sean palabras que sigan motivando nuestros corazones para servirte cada día, Señor, con gozo y alegría, como dice tu palabra. Gracias te damos, Señor, por este tiempo precioso que hemos disfrutado escuchando el mensaje de tu palabra. Gracias, Señor. Sigue bendiciendo a tu siervo en todas las cosas. En el santo y poderoso nombre de Jesús oramos. Amén y amén.